Hola, mi nombre es Anabel Hernández, yo soy psicóloga infantil y les quiero contar por qué dentro de mi práctica profesional no atiendo niños en consulta. Esto puede parecer raro, como así que si es psicóloga infantil no atiende niños y me gustaría contarles el por qué. Porque ha sido un camino de aprendizaje y un camino de darme cuenta que estaba responsabilizando a quien no tenía la responsabilidad de un montón de cosas que le pasaban. Yo hice mi posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, un posgrado muy profundo, muy bueno, del que empecé a cuestionar muchas cosas también, así como cuestioné de mi pregrado, así como cuestiono todas las cosas que escucho por ahí, las recomendaciones, incluso cuestiono mucho de mí misma. Y creo que eso hace que pueda trascender ciertas cosas y que pueda no tragar entero y profundizar. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que la mayoría de los adultos tuvimos infancias mucho más complicadas de lo que recordamos. Sufrimos humillaciones, abandonos, golpes, maltrato de todas las formas. Son poquitas las personas que pueden decir, bueno, mis necesidades fueron escuchadas auténticamente, había disponibilidad emocional para atenderme, se me respetó y se me trató como un ser humano, como una persona desde que llegué a la vida. A la mayoría de niños lo que nos pasó fue que se nos exigió algo para lo que no estábamos preparados, que había una idea muy confusa que sigue habiendo sobre lo que es un niño, sobre lo que puede hacer, sobre cuáles son sus intenciones, y en esa medida nos trataban con la idea, además, de que si nos trataban así era por nuestro bien y que íbamos a crecer mucho más sanos y mucho más capaces de enfrentarnos a las dificultades de la vida. Entonces, todo eso lo sepultamos y queda en un lugar muy oscuro y muy en el pasado, pero no tenerlo consciente no significa que no exista y no significa que no nos afecte en el presente. Sobre todo cuando nos volvemos madres o padres es cuando podemos identificar mucho más todas estas cosas que mandamos a la sombra, como menciona Laura Guzmán o como menciona Jung. Eh, Aparecen en ese momento en el que estamos acompañando a otro ser humano a vivir, que en la mayoría de casos son nuestros hijos o nuestros estudiantes o nuestros pacientes, cualquier niño que tengamos cerca. Entonces yo comencé a darme cuenta que atender un niño en consulta era primero, responsabilizarlo de algo que no tiene la conciencia que le está pasando. Cuando llevamos a un niño a consulta porque se come las uñas, porque se está haciendo chichi o popó y supuestamente ya había dejado los pañales, porque eso es otro tema, que aceleramos esos procesos. Y para hacer un paréntesis aquí, los pañales no se quitan, los pañales se dejan, pero bueno, cualquier síntoma de estos, que está pegando, que tiene pesadillas o terrores nocturnos, que no le va bien en el colegio, cualquier cosa. Ese síntoma es lo que nos muestra, es el mensaje, la señal que nos da ese niño, que no tiene otra forma para expresar lo que siente, como nosotros los adultos que tenemos una herramienta que es la verbalización y la racionalización, poder hacer conciencia de lo que nos está sucediendo, si tenemos suerte de poder hacerlo, porque la mayoría de las vivencias las atravesamos con mucha inconsciencia, pero los niños atraviesan todas sus vivencias con su cuerpo y con sus emociones, aunque hay mucha cognición y son súper inteligentes, pero no tienen esta capacidad para decir, tiré este juguete o empujé este amiguito porque estoy muy enojado, porque alguien pasó por encima de mi necesidad, porque no fui escuchado, porque he sido muy frustrado desde que nací. No pueden hacer esto, entonces ¿qué hacen? Actúan. Por eso estos síntomas son la señal más saludable que nos pueden dar los niños y es en esos síntomas en los que nos tenemos que enfocar para recibir la información que nos están dando. Y lo que hacemos normalmente es tratar de erradicar esos síntomas. Cuando se erradica un síntoma, y no profundizamos en qué lo está originando, nos perdemos del mensaje que nos está dando y nos perdemos de la sanación y de poder fortalecer ahí el vínculo y de poder ayudarnos a nosotros mismos como mamás y papás a recibir la información que nos está dando nuestro hijo. Entonces, esos síntomas yo siempre les digo a las familias que son lo más saludable que puede tener un niño.
porque están tan sanos, tan conectados consigo mismos, que lo que sienten lo expresan, no se lo guardan como nosotros, que tenemos rabia con alguien y mejor parece que no sintiéramos nada, pero después actuamos u ofendemos de otra forma. Los niños no, los niños sienten, manifiestan y expresan, por eso están tan sanos, porque pueden expresar mediante sus actitudes, sus acciones, sus emociones, lo que viven. Entonces, llevar un niño a consulta para que sea erradicado eso que aparentemente está mal, aparentemente, porque además hay muchas cosas propias de los momentos evolutivos que no conocemos de la infancia, sería como perdernos la oportunidad, el regalo que nos dan nuestros hijos de conocerlos, de saber qué les está sucediendo. Y además una cosa súper importante aquí, de ver qué hay de nosotros ahí que podemos aprovechar para sanar en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando mi dificultad principal con mi hijo es que le quiero poner muchos límites y que lo quiero frustrar mucho y que le quiero decir a todo que no, y que este niño quiere transgredir y quiere escucharse a sí mismo, y eso me mueve mucho, me impacienta mucho. Qué rico recibir el mensaje que tal vez yo fui muy reprimido, de que tal vez a mí se me dijo que no a todas mis iniciativas, de que tal vez yo fui muy castigado y que por eso aprendí que es la forma, y que mi hijo me está mostrando en esta sensación tan incómoda que tengo cuando quiero acompañarlo de cierta forma y no puedo, siento que me frustro. ¿Qué me está diciendo ahí de mí mismo? ¿Cómo no perderme de esa información? Entonces es un regalo que nos dan nuestros hijos para abrir portales luminosos de conciencia, de encontrar lo que está tan sepultado, lo que está tan guardado, que viene a decirme mi hijo de mí mismo. Hay una autora que les recomiendo a todas las personas que quieran indagar un poquitico en su infancia, no quedarse tan en la superficie, dejar de responsabilizar al otro, que en este caso es el más indefenso, el niño, y asumir la responsabilidad de lo que está pasando en su presente, porque este es un camino que nos va a ayudar a transformar y a estar cada vez más en contacto con nosotros mismos. Esta autora se llama Alice Miller. Desde que yo comencé a leerla, pueden buscar libros o artículos de ella en internet, o si pueden comprar sus libros, son regalos esos libros. Es la primera autora que yo me encontré que habla, por ejemplo, que el perdón no es el objetivo de la terapia. Probablemente llegará, pero lo importante es poderle dar voz a esas sensaciones de ese niño que fuimos hace unos años, que no tuvo un cómplice, que no tuvo un testigo y que necesita poder expresar todo eso que les pasó. Les voy a leer un poquitico, un pedacito, un extracto de algo que dice ella, por ejemplo. Todos sus libros hablan al respecto. Todavía hoy a menudo se afirma que los niños no sufren ningún daño cuando se les pega, y son muchas las personas que creen que su propia vida es una muestra de dicha afirmación. Podrán creer esto mientras permanezca oculta la relación que existe entre las enfermedades que padecen en la vida adulta y los golpes que recibieron en la infancia. Esto lo podemos hablar de golpes, o podemos hablar de abandono, de negligencia, de soledad, de ridiculización, tantas formas de maltrato que vivimos en la infancia y que nos aparecen en la vida adulta, y justificamos lo que nos pasó. Entonces, hasta que no podamos entrar en contacto con eso que nosotros mismos nos pasó, no podremos acompañar a ese niño que genuinamente nos está mostrando cuáles son sus necesidades y que nos está guiando para poderlo acompañar de una forma, no digamos mejor a la que tuvimos nosotros, digamos diferente, una forma diferente a la que tuvimos, a la que recibimos. Por eso yo los invito a que dejemos de responsabilizar al niño y aprovechemos este regalo que nos da de mirarnos a nosotros mismos, de indagar en esas aguas profundas. De verdad es un regalo, porque nos permite la transformación y la sanación de cosas que nunca ni se nos hubiera pasado por la cabeza, que estaban ahí, que nos hacían tanto daño. Es por eso que en consulta yo acompaño a los papás, a mamás, a los adultos que tienen esta decisión de mirarse a sí mismos para poder acompañar con más conciencia a sus niños. Bienvenidos. Es un espacio donde van a ser ustedes los principales protagonistas y donde van a tener un testigo y un cómplice que no reproche, que no juzgue y que acompañe a dar voz a eso que ha estado tan silenciado.